Los saludo con muchísimo gusto en este martes 30 de abril 2024. Perdón, estoy un poco enfermo. Eh, Así que si en algún momento toso en exceso, este, espero que sepan disculparme. Eh, Vamos a comenzar con la sesión número 3. Buenas tardes a todos los que están saludando a través del chat. Eh, Vamos a comenzar con la semana número 2 de este módulo 4, textos y visiones del mundo. La semana 2 es literatura, un acercamiento a otras realidades. Y eh, pues no se me olvida lo que pidieron la semana pasada, pero bueno, hay que hacer las diversas presentaciones. Ahí va. Como dije, esta es la semana número 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Y si bien la semana pasada aprendimos algunas cosas generales de lo que es la literatura, de cuáles son los tipos de lectura que puedo aplicar, qué es la literatura, qué es un texto literario, cuáles son los géneros literarios, cuáles son los tipos de textos que existen, pues será muy importante revisar y actualizar lo que sabemos o lo que sabíamos la semana pasada, porque de esa manera ustedes van a poder ayudar a la construcción del conocimiento y también van a poder ayudar a que bueno, van a contribuir a que sus actividades sean mucho mejores. Eh, Estoy anotando sus nombres, bueno, a reserva de que por supuesto participen, pero, eh, pero bueno, nada. Voy a pasar, este es el propósito de la sesión, semana número 2, sesión número 3. Voy a explicar los contenidos generales, no voy a tomar tanto tiempo. Se nos ha pedido que expliquemos un poquito menos, pero que sí nos detengamos un poco en las preguntas que ustedes tengan de las dos actividades. Hay unas cosas que sí voy a puntualizar sobre las actividades, es importante. Y luego cuestiones de la dinámica de trabajo y los puntajes extra, que ya saben, es lo mismo. Eh, Participar, escribir, hablar con la voz, jugar, como lo vamos a hacer en un momento. Las actividades integradas 3 y 4 son las que siguen. Ojalá ya les hayan podido dar una revisada y si no, no importa. De todos modos, parte de eso es explicarlas eh, y ver cuál es la mejor forma de hacerlas, algunas recomendaciones para hacerlas un poco mejor, además de las que les di la semana pasada. Insistir en lo del plagio, eso es algo que vamos a seguir insistiendo desde siempre y hasta el fin de la semana 4. Los ejercicios para puntos de la semana 2 que son en realidad unos ejercicios muy sencillos para ustedes, que tendrán que ver, por supuesto, con, perdón, con jugar y repasar lo que vimos la semana pasada, también que ustedes me pidieron. Las preguntas del público, algunas precisiones que tendré que hacer, que son generales, un resumen de la sesión y de qué va a tratar la sesión del viernes, que también va a ser importante y parecida a esta. Bueno, repito que me alegra mucho que estén conectados en este martes 30 de abril a esta hora. Eh, Muy bien, eso me alegra mucho por su compromiso con sus calificaciones y su compromiso con la prepa en INESEP, con el módulo 4 y con su aprendizaje y educación en general, ¿no? Entonces, aprecio mucho eso. Eh, bueno, comencemos. Antes de esto, bueno, sí. Primero, ¿qué debo saber para la semana 2? ¿Cuáles son los contenidos a los cuales le tengo que poner mucha más atención que a los demás? Los grandes temas son literatura y sociedad. Lo que tenga que ver con eso les va a ayudar mucho. Otro tema importante es literatura en lenguas originarias, también tiene mucho que ver con eso. Y un tema bien importante es el sentido de la vida. Es un texto un poquito más complejo, pero que voy a poner aquí y vamos a discutir nosotros. Entonces, esa parte es también bastante importante. Eh, Antes de eso, bueno, vamos a repasar lo de los contenidos generales, cuáles, esos son los temas importantes, pero no son los únicos. Y ahora voy a mostrar los otros. Acá, aquí está.
Tenemos estos dos, estos que están aquí, perdón. La semana pasada, bueno, alguien de ustedes que pueda hacerme, para empezar con las participaciones, que pueda hacerme un resumen de cuáles son los temas de la semana pasada, cuáles fueron los temas de la semana pasada. Lo puede hacer en el chat o lo puede hacer hablando. Cualquiera de los dos está bien. Los escucho. Es decir, ¿qué aprendieron la semana pasada si quieren? Les cambio la pregunta. Alguien que se anime. Felipe, te escucho. Principalmente rescato que aprendimos sobre el fondo y la forma de las narraciones, también a diferenciar los géneros narrativos, bueno, los géneros de la literatura Muy bien. y a hacer un análisis literario. Es lo que yo recuerdo de momento que aprendimos. Súper, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Porque Felipe mencionó temas importantes, pero no son los únicos. Entonces, si alguien más, queda espacio para que alguien más pueda participar, porque vimos varios temas. Si quieren repetirme qué hicimos en las sesiones, también se vale. Este, Karina nos dice narración de fondo y forma. Súper, muy bien, Karina. Narración de fondo y forma. Que es un poco lo que escribió, los que explicó Felipe, pero ustedes pueden también contribuir a otras cosas. Pusimos varias temáticas, así que pueden también todavía complementar. Lo que sucede es que eso se los pregunto porque puede enlazarlo con lo que están viendo en la pantalla, que sería la semana número 2. Entonces esa es la razón por la cual pregunto, más bien, cuál es el asunto ahí y de qué trató. Los textos literarios, dice Karina, muy bien, los textos literarios súper bien. ¿Qué es literatura? ¿Qué es lectura? ¿Cuáles son los géneros? Fondo y forma, cómo analizar un texto literario. O sea, todas esas son buenas opciones y ustedes creo que ya lo saben hacer. Perla, déjame anotar, Perla Juárez. Perla dice, a saber cuál es el género en que cada texto literario, muy bien de cada texto literario, y la intención y el contexto del autor en los textos. Muy bien, acuérdense de eso, por favor. Jared. Jared dice, ¿sobre qué es el contexto del autor? Muy bien, Jared. Patricia, estoy anotando, ¿eh? Patricia dice, en sesión trabajamos ortografía. Muy bien, perfecto. Es un poco lo que vamos a hacer hoy. Estoy muy... me la pasé un rato antes de entrar a la sesión buscando eh, cosas que ustedes puedan repasar, que sean divertidas, que sean un poco como lo de la otra vez. La próxima semana o el viernes ya les voy a cambiar el tipo de juego. Esta vez va a ser el mismo. Bueno, no el mismo de la semana pasada, obviamente, porque es otro tema, pero muy parecido. La estructura es más o menos la misma, pero ustedes ya me van diciendo, ¿no? Recuerden que no es necesario que forzosamente tengan que hablar, ¿eh? Pueden participar por el chat si ustedes no pueden hablar. Si están en el trabajo, en el transporte o en casa, no sé, pero hay mucho ruido o algo así, tienen que participar con la escritura. No es necesario que lo hagan a través de la voz. Entonces, bueno, eh, regresando un poco a esto, sería esto, regresando un poco a esto, es para aplicación de contenidos generales. Bueno, antes de eso vamos a hacer un pequeño calentamiento con un juego, ¿no? Eh, que tal vez tenga que ver con los temas que vamos a ver, pero pues tal vez no. Y al final de todos son temas de español, de sintaxis, de morfología que les pueden ayudar mucho. Básicamente son cosas que ya sabemos, nada más hay que repasarlo. Esa es mi idea. Entonces, 2, 3, 4, 5. Yaret, por favor, ¿me puedes decir un número del 1 al 5? Gracias, Yaret. 1, 2, 3, 4. Ok, ahí va. Yo tenía 5 juegos eh, seleccionados, los escogí, los vi, no los jugué porque eso es más en equipo, pero los revisé y los ordené. Del 1 al 5, Jared escogió el 4. Así que vamos a jugar un análisis morfológico, a ver cómo funciona.
A ver si le van dando a ese. La semana pasada nos fue muy bien y podemos jugar más de una vez. Lo que me interesa hoy es que en otras sesiones le está dando mucho más peso a explicarles las actividades. Eso no lo voy a dejar de hacer. Lo que sí voy a dejar de explicar un poquito, darle dando tiempo, no es que deje de hacerlo, es los contenidos generales de la sesión, ¿no? La voy a terminar un poquito, voy a ver algunos temas afines y luego ya vamos a saltar a las actividades integradoras. Entonces tal vez esto no creo que sea problema, que nos tome un poco más de tiempo. Bueno, entonces escogió Jared el 4, ¿va? Vamos a empezar, ¿eh? Déjame ver si le puedo poner musiquita. Ahí va. Escogemos Felipe, Perla, Patricia, Jared, Karina. 8. Perdón. 8. Ok. 8 y 6 después. Azul, ¿qué cosa es? Es el mismo de la semana pasada. Ajá. Sustantivo. Incorrecto. Otro. Jared 6. Vas, Jared. Habían comido. Te quedan 10 segundos. B dice. Incorrecto. ¿Rápido? No, ya no. Uy, lo salvé, ¿eh? Esta lo vamos a terminar rápido. Otro. De una vez, Perla, Patricia, Karina. 10. 10 dice Patricia. Hermoso. Adjetivo. Adjetivo. Perfecto, gracias. Otro, por favor. Creo que aquí está escogiendo Perla, dice el 12. Voy al 12. Listo, Perla, tú misma contestas. Unas. Creo que este está un poco más difícil. A ver. Les quedan 20 segundos. F dice. Correcto. Escojan otro. Apúrense. 15. Rápidamente. Rápidamente contesten. Uy, lo salvé muchísimo. Otro, por favor. Karina. 15. Karina. No hay problema, Perla. Karina, que creo que es la que faltaba de escoger. 4. 4. Hubieron llegado. ¿Qué es esto? B. B. Excelente. Ahora damos vuelta. Felipe, Yared. 15. Ah, no, perdón. 5. Lejos. Determinante. Incorrecto. Yared. 8. Azul, ese ya había salido. A ver, Yared. D dice. No, otro. Apúrense. 20. Con. Ah, ya le debes escoger. Preposición. Ni modo, era preposición. Vamos a coger otro. 1, 2, 3. 1, 2, 3 o 5. Yo sé, sí, sí, puede ser, Jared. Sí. Karina, ¿puedes escoger 2? Va. 1, 2. Deja de ver. Ah, no, no, no es el mismo, mira. Listo, ahí va. Es el mismo tema, pero no es el mismo. ¿Va? Aparece la oración. Ustedes tienen que agruparla. A ver, el pronombre de Felipe. Él. Los demás, es que no los puedo ver al mismo tiempo. Verbo cantamos, dice Yared.
Otro. A preposición. A preposición. Conjunción. Hoy. Hoy. Sustantivo. Grande. Sustantivo No, grande. el animal. ¿Perdón? Sustantivo animal, ¿no? No sé quién contestó porque no los estoy viendo, pero gracias. Adjetivo. Grande. Y adverbio y. ¿Así se queda? Sí. Creo que la conjunción es y, ¿no? Bueno, y creo. O sea, así. No, creo que sí. Pero hoy no desconozco. Correctísimo. O sea, todos bien. Excelente. Tardamos un minuto. Déjame ver si les cambia el... Si les cambia... Si no les cambia, pongo otro, ¿eh? Tengo dos más, así que no pasa nada. Si es el mismo, no tiene sentido. No, es la misma. No, voy a poner otra. Una que sea como más... más difícil. O sea, esta. Tiempos verbales. A ver si ustedes pueden atinarla, ¿va? Ahí va. Está la oración. Ustedes tienen que decir cuál arrastro. Arrastra las formas verbales al lugar del texto que correspondan según su clasificación. El domingo toda la familia se... Preparó. A ver, voy, Ay, déjenme arrastrar esto. Se preparó en el huerto de mi abuelo para... Celebrar. ¿Alguien más conteste, por favor? Obviamente puede seguir contestando Felipe, pero también quiero escuchar a las demás. Luego sigo. Su cumpleaños. Todos los abuelos, mis tíos y todos mis primos. Ah, no, aquí hay otro. Primera persona del plural, el pretérito imperfecto, modo indicativo, el verbo estar. Estábamos. Todos los abuelos, mis tíos y mis primos. Los niños nos... A ver, reunió... Ok, Jared. No, porque aquí no voy a reprobar, ni vas a reprobar ni nada, así que no te preocupes. ¿Pasamos? Pasamos, dice Jared. Perdón, dice Patricia. Los niños nos... Ay, ¿dónde está pasamos? Ah, ya. Nos pasamos el día... Gerundio, el verbo jugar. Jugando, dice Jared. Jugando. Y gerundio, el verbo montar. Muy fácil. Solo estamos repasando. Jugando, ya nos dijo. No te preocupes, Karina, no hay ningún problema. Yo por eso lo leo. Montando. Montando. Y montando en bicicleta. El abuelo en las brasas, sardinas y chuletas asadas. Preparó. Súper, aunque no tiene acento. Pero bueno, venga. Dice, mi tío... A ver, mi tío qué. Lleva... Llevó. Ah, bueno, llevó. Sí, porque mi tío lleva no es pretérito perfecto, imperfecto, perdón. Mi tío llevó su guitarra y después de comer... ¿Qué? Después de comer, ¿qué?
A ver, Cantamos. cantamos. Aquí está. Y Bailamos. bien. Luego, primera del plural, el pretérito perfecto. Simple del modo indicativo, el verbo volver. Volvimos. Bien. A casa cansados después de. Disfrutar. Un día estupendo. No sé por qué es. Está raro ese que está incorrecto. Solo tuvimos uno incorrecto y dos. Creo que estaba raro, pero bueno, me parece que estuvo súper bien. Entonces sí pueden reconocer tiempos verbales, eso me alegra bastante. Lo que a veces hay que ejercitar es por esto de los pretéritos y demás, ¿no? Nos quedan un par, así que vamos a jugarlas. Repaso de análisis de palabras, va. Va. Esto es como de Navidad. La palabra brincar es, rápido, Verbo. Verbo. ah, es que yo tengo que brincar hacia eso. Ah, ya no sabía. María, Ana María y Luis son. Sustantivos propios. Súper. La palabra ganador es. Adjetivo. Determinado. Súper. La palabra correr es. Verbo. Súper. Ay, perdón, me equivoqué. ¿Qué era? No vi, no me fijé. Ah, temprano es. Temprano, entonces, ¿qué es? Adjetivo. Súper. Caluroso es. Uy, adjetivo. Verbo, comió, está en tiempo. A ver. Pasado. Debe ser este. Así. Los niños viajarán a Londres. La palabra Londres es. Sustantivo propio. Ahorita dejo que pase otra vez. Ahí está arriba. Cada vez se va complicando más. Mentiroso, pensativo y gordo son. Adjetivo. Adjetivos. No me dicen, yo lo escapo, ¿eh? Lo esquivo. La palabra viejo es. Adjetivo. Súper. Ellos son muy altos. La palabra altos es. Adjetivo. Ah, la palabra. Mis amigos eran buenas personas. La palabra eran es. Verbo. Me quedan 2 vidas, ¿eh? Jugamos hasta que se acaben. La palabra Susana es. Sustantivo propio. La palabra gafeas es. Uy, no sé qué es eso. A ver. No sé qué es gafeas. No, yo tampoco. Gafeas. Tienen que intentarlo.
Nadie, porque sigue pasando, ¿eh? Yo creo que es sustantivo. Ok, No, perdón, adjetivo. ok. Total, ¿No no serán sabíamos. Incorrecto, nos queda una vida, ¿eh? Sustantivo. ¿Sustantivo? Sí, a ver. Uy, si era. Sí puede ser a lo mejor gafas, como dice Felipe, y que esté como... Ah, sí, puede ser. El, la, los, las son. Nos queda una vida, ¿eh? Sustantivos. Sustantivos, espérame. Ay, uy, no, no eran sustantivos. Perdón, los maté. De hecho, eran determinantes. Pero bueno, puntuación 14 me parece perfecto, me parece muy bien. Quedó uno pendiente, jugamos 4 o 3, ya ni me acuerdo, pero estuvo bastante bien. La próxima semana, o el viernes incluso, voy a cambiar a otro tipo de juegos. Eh, aunque... Exacto, Jared, sí, yo sé. Sí, yo sé, yo entiendo, obviamente, entiendo. Y perdón porque este sí fue solo para los que pueden hablar, pero bueno, otras sí también son para eso, así que no se preocupen. Diseñaré algunas que son como dobles, ¿no? En esta sí había que estar como más rápido con eso, pero bueno, perdón. Ahora sí, les quería mostrar eh, unas cosas de la actividad de la semana número 2 que es literatura, un acercamiento a otra realidad. Y si se llama así porque nos va a permitir ver otro tipo de personas y otro tipo de enfoques para la literatura. La semana pasada estuvimos viendo qué es la literatura, cuáles son los tipos de géneros literarios y cuál es la mejor forma de analizar un texto literario. Eso es lo que vimos la semana pasada. En esta ocasión, ya que ustedes saben eso, o que se supone y se asume que ustedes ya saben eso, lo que continúa es que ustedes puedan ver otras manifestaciones artísticas de otros lugares y también aterricemos, digámoslo, en México, en la literatura en lenguas originarias, que va a ser muy importante en la actividad integradora 4. Por lo pronto, ustedes van a ver algunos textos clásicos. Frankenstein es un texto clásico, del cual si bien no lo han leído, por lo menos han escuchado hablar. Eso pues ya habla un poco de que es un clásico porque todo el mundo lo conoce. Pero antes de eso, hay un elemento importante que es cuál es la relación entre las obras literarias, o sea, lo que escribe un autor, y la sociedad. ¿Ustedes creen que tiene que ver lo que escribe un autor con el mundo en el que vive? Es una pregunta que podrían responderme ustedes mismos. Repito, Felipe, los demás también, aunque Felipe intervenga, los demás pueden escribir así, Jared. Después de leer a Rubén Darío y entender su contexto, como que te das cuenta que su obra está muy influenciada por su vida. Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver lo que escribe el autor con sus obras. Muy bien, es evidente que Rubén Darío no estaba viviendo en un castillo con un rey burgués, pero no es necesario que tenga que escribir todo lo que vivió. Esa es la parte que quiero que comprendan muy bien. Por ejemplo, Jared dice, yo digo que sí, la mayoría de los textos expresan sentimientos propios también. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿qué pasa con un texto de ciencia ficción? Eso no es real porque anticipa un futuro. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? Karina, Patricia, Perla, Jared, Felipe. ¿Cómo le hacemos cómo le hacemos para pensar o reflexionar o analizar un texto de ciencia ficción si habla sobre el futuro y no sobre el pasado, que es lo que generalmente se habla, sino habla hacia adelante, no hacia atrás? ¿Cómo le hacemos ahí? Participaciones, por favor. Repito la pregunta, ¿cómo le hacemos en el caso de un texto de ciencia ficción donde se nos habla hacia el futuro y no sobre el pasado? El rey burgués, la verdad sospechosa, incluso el soneto de Sor Juana están hablando, digamos, desde un pasado, pero no hacia un futuro.
Entonces, ¿cómo le hacemos para pensarlo o para analizarlo? Patricia. Y Perla dijo algo muy importante. Patricia. Justo lo que nos comenta Perla, es una visión imaginativa, algo que pasa en la mente del autor, pero no precisamente tiene que ver con su contexto de vida, sino algo que se está imaginando, algo que está proyectando, aunque Excelente. no sea real. Muy bien, y te pregunto ahí mismo, ya que estás ahí, Patricia. Entonces, el autor lo saca todo de su imaginación para imaginar un futuro, por ejemplo, un mundo imaginario. ¿Todo lo saca de su cabeza? ¿Tú crees que todo lo saque más de su cabeza? Puede ser parte de todo en su cabeza, pero también puede tener influencias de otros autores. Muy bien, buena respuesta. Felipe, te escucho. Ya leí lo de Perla, que dijo algo muy importante. Ahora te doy la palabra, Felipe. Yaret dijo, es más complicado, pues son cosas que en su defecto no llegan a existir más que en la imaginación, o eso es lo que ella cree. Súper, está muy bien. Tiene que ver con Yo, imaginación. Felipe, ahora sí. completando un poco lo que dijo Patricia, creo que también se influencia por la sociedad. En este caso, creo que Mary Shelley estaba viendo cómo avanzaba la tecnología Ajá. y eso la motivó a escribir Frankenstein, vaya, ¿no? O sea, como que, digamos, a lo mejor ahorita nosotros viendo el uso de los celulares, el Internet de las Cosas, las TIC, y existen, por ejemplo, series como Black Mirror, como que te adelanta un poco lo que ya estamos viviendo. Entonces me imagino que así el autor se va inspirando para escribir cosas hacia el futuro. Muy bien. Black Mirror plantea más o menos es una serie. Para los que no saben de qué estoy hablando, de qué estamos hablando, es una serie. Entonces esa plantea como futuros posibles, basados en la tecnología y en particular la televisión y en las primeras temporadas y las redes sociales en las últimas temporadas, ¿no? Entonces es un buen ejemplo. Lo que sucede es una combinación de eso, sobre todo lo que decía Patricia y creo que Jared. Pero bueno, todos, es una combinación de la imaginación de un autor, pero por ejemplo, un autor del 2024 se imagina algo en el 2046, no tiene que ver solamente en su imaginación, por supuesto que hay un componente muy importante en su imaginación, sino que también tiene que ver con el contexto en el que vive. Él va a alterar elementos del contexto que está viendo para convertirlos en algo que originalmente, que ya no se parece nada a lo que a lo que vivió o vio, pero que él lo imaginó como posible. Entonces, creo que en ningún caso un autor se puede nada más decir, yo lo saqué todo de mi cabeza. Hay influencia de otros autores, como muy bien dijo Patricia, hay influencia de su imaginación, pero hay influencia también de la sociedad donde vivió. Aún alguien como Mary Shelley, que escribe una obra tan futurista o tan adelantada a su tiempo como Frankenstein, está fijándose en la sociedad que le tocó vivir, no la inventó de la nada. Eso es bien importante que entendamos de un autor. No se lo sacó de la manga y despertó diciendo, uy, hoy voy a hablar de eso. Hubo una serie de factores que acabamos de enumerar y que ustedes enumeraron muy bien, yo solo estoy resumiendo, que nos van a ilustrar exactamente a qué responde que un autor como una autora como Mary Shelley haya escrito un texto como Frankenstein. Entonces, bueno, les quería poner este video y que quería discutiéramos al respecto. Este se llama El sentido de la vida. Y además de que el autor está hablando sobre su contexto, su imaginación, el futuro, otros autores, que son los factores que ustedes muy bien han hecho. De hecho, si ustedes colocan esta discusión en alguna de las respuestas, es absolutamente válido porque estamos discutiendo y este conocimiento les puede servir para contestar sus actividades. El sentido de la vida es, digámoslo, qué es lo que el autor está pensando y que quiere influir en sus personajes para que los demás vean como su forma de vida, como su filosofía de vida, por decirlo de alguna manera. Voy a poner un ejemplo, perdón, el video y después lo discutimos. Esto quiero que lo piensen en función de un texto literario, es decir, del texto que ustedes quieran, de La verdad sospechosa, El rey burgués, uno que hayan leído ustedes, ¿cuál creen que sea el sentido de la vida de el personaje que está reflejando detrás una sociedad o a un autor, etcétera, ¿no? Obviamente, si yo pongo a hablar a un villano, no quiere decir que el autor sea un villano, sino que está tratando de representar un tipo de personas a un tipo de personas que existen en la sociedad, que son el mal, por ejemplo.
En Sherlock Holmes, por ejemplo, que todos hemos escuchado hablar de él, eh, hay un bueno y hay un malo. El bueno está representado por Holmes, representa una cosa, y el malo está representado por otra cosa. Entonces, dependiendo de cómo lo veamos, obviamente no quiere decir que el autor de Sherlock Holmes, Conan Doyle, sea malo o bueno, simplemente que está tratando de reflejar lo que él ve en su sociedad. Eso creo que es importante. Y uno de estos casos es esto que se llama el sentido de la vida. Entonces voy a poner el video. Nada más quiero que ustedes me hablen de algún texto o algún programa incluso, por ejemplo, Black Mirror, cuál es el sentido de la vida que tiene tal programa, tal libro, y que ustedes me puedan aportar algún ejemplo. Con eso voy a considerar las participaciones. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas, en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación, decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad.
porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos 2 recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Bueno, listo. Ahora sí, comenten o escriban qué sentido de la vida vieron en algunos de los textos que leímos. La semana pasada leímos 5 textos, 3 en la actividad 1, 2 en la actividad 2. ¿Cuál es el sentido de la vida de acuerdo con este video que se refleja ahí? Como dice, no se trata de encontrarlo, se trata de construirlo. Entonces, les van a preguntar en esta semana cuál es el sentido de la vida. Las obras y no pueden contestar, o sea, la idea es que no contesten simplemente como él piensa tal cosa, sino que construyan un poco más su pensamiento. Entonces quiero escucharlos o leerlos al respecto. Adelante. ¿Nadie? ¿Cuál es el sentido de la vida? La forma de pensar, de ver la vida, de concebir, de el rey burgués, por ejemplo. Está un poco cercana a la enseñanza. A ver si alguien nos dice. ¿Nadie? Perdón. Patricia. Bueno, yo considero que en el rey burgués el sentido de la vida va por el lado de cómo estamos como sociedad. Ajá. En cuanto a valores, en cuanto a los valores que ejecutamos, porque como que la moda es los lujos y ver quién tiene más y presumir quién tiene más. Y cuando se llegan a presentar situaciones con personas en situaciones vulnerables, la mayoría de las personas tienden a ignorar estas situaciones. Entonces yo creo que como parte del sentido de la vida es ese, que como humanidad estamos perdiendo esos valores. Muy bien, muy bien, muy bien. Buena respuesta, Patricia. También leo la de Felipe. En la obra La canción de oro, el sentido de la vida del rey son las riquezas y el placer que trae con ellas. Sin embargo, el autor al final nos da un guiño
de que el sentido es dar al otro. Esa es como la enseñanza, el sentido de la vida que se obtiene, ¿no? Eso es lo que quiero que extraigan sobre todo de las dos obras que les van a tocar en la actividad 3, que son Frankenstein y un cuento muy extraño que se llama La Debutante. Entonces, ¿qué es lo que voy a pasar a explicar a continuación? Actividad integradora 3 se llama Textos y Mundos Posibles y nos habla, como su nombre lo indica, de mundos que no existen, que no existieron, tal vez no como en la actividad 1, que se supone que más o menos todo existió, sino mundos posibles que van hacia el futuro, que es de lo que hablábamos hace un momento. Les van a poner a leer dos textos y es importante que sigan esta instrucción. En el primero de los textos es la obra de Frankenstein, a lo mejor la han escuchado nombrar, pero como no la van a leer completa, les pido que sigan esto. Primero me van a leer una reseña. La reseña es un resumen de lo que hay. Después van a leer los capítulos 3, 4 y 5 del volumen 1. Ahí les van a, solamente esos, pero tienen que saber de qué trató toda la obra. Después de que hayan hecho eso, van a hacer algunas notas y luego van a leer un cuento, como les dije, un cuento muy extraño que se llama La Debutante. No se saquen de onda ahí porque evidentemente es un texto al cual no están acostumbrados. Es de una hiena y una niña. Puede parecer un poco extraño y choqueante, por decirlo de alguna forma, por poner un adjetivo, sorpresivo también, pero más bien es la imaginación de una persona. Eso no quiere decir que sea real, simplemente como lo hablamos hace un momento, es en la imaginación de una persona de algo que podría pasar. ¿Ok? Después, ya que hayan leído esto, les van a pedir 11 diapositivas. Exacto, es impactante la lectura de la hiena. Sobre todo si no estás acostumbrado a leer ese tipo de textos, Jared, es mucho más impactante. Entonces, bueno, les van a pedir después 11 diapositivas. Aquí están numeradas. En la primera, pues es muy fácil, tu nombre, grupo y título de la actividad. Pero después les piden sus impresiones. Aquí de Frankenstein, ¿cuál es la impresión? Y que contesten con imágenes y con letra. Retoma el punto, cómo lo realizaré y representa las emociones, sentimientos y pensamientos. No más de 50 palabras, por favor, consideren eso. Luego, Mary Shelley y su contexto. Hace un momento hablamos del contexto al inicio de la sesión y vienen algunas preguntas que ustedes tienen que responder en la diapositiva, pero aquí no se olviden, por favor, de colocar sus fuentes. Algunos de ustedes me pusieron solo paréntesis de las citas textuales o la paráfrasis, solamente en la primera, que era la biografía, y yo les hice en la retroalimentación énfasis de que tenían que hacerlo en varias. Donde ustedes tomen datos que no son suyos, coloquen los paréntesis. No es necesario que se los diga, pero de todos modos, por si las dudas, a lo mejor el que cometió un error fui yo. Les ofrezco una disculpa y hoy sí voy a aclarar qué diapositivas deben llevar cita textual o paráfrasis. Es decir, deben llevar los paréntesis. Recuerden, si es cita textual van comillas, si es paráfrasis, comillas, y si es cita textual van comillas y paréntesis. Si es paráfrasis solamente van paréntesis, eso ya lo trabajamos y son datos muy cortitos y concretos los que van dentro del paréntesis. Algunos de ustedes me pusieron el link incluso y eso es un error. No les bajo puntos, pero sí no pueden aumentar mucho su puntaje. Así que por favor recuerden esto. Les voy a poner una lista de cuáles son las diapositivas que deben llevar citas o paráfrasis y con su formato. Luego aquí Frankenstein, obra perteneciente a tienen que buscar un movimiento literario y poner obviamente las citas. Frankenstein y el sentido de la vida. Y dice, con base en lo que leíste, ¿cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein? Me lo tienen que explicar como lo acaban de explicar ahorita. Por ejemplo, Felipe o como me lo explicó Patricia. Todo me tienen que explicar cuál es el sentido. Si lo pueden relacionar con el video y citar el video, eso estaría excelente. Luego, hacen lo mismo pero con la debutante, vean. La debutante, contexto, movimiento, la debutante y el sentido de la vida. Es lo mismo. ¿Cuál es el sentido de la vida para la protagonista de La Hiena, por ejemplo, Jared, que ya la leyó? ¿Cuál es el sentido de la vida para la niña? Bueno, la adolescente, niña adolescente del cuento que se llama La Debutante. Y luego aquí en la 10 tienen que unir las dos cosas. Ambas obras tienen elementos ficticios y mundos posibles. Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes.
¿sí? Puedes acomoda tu diapositiva con una breve reflexión sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Si no contestan esa palabra y ponen nada más la relación entre las dos, eso no es lo que les están pidiendo. Dice el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Es decir, ¿por qué el autor alteró la realidad? Es clarísimo que Frankenstein no existe y la debutante nadie puede relacionarse de esa manera con una hiena, con un animal. Entonces quiero que ustedes lo relacionen. Las diapositivas pueden tener animaciones. Sí, Karina, nada más te pido por favor que no sean un video corrido que sean diapositivas, porque a veces no abre el formato. Cuando son como un video no abre. Entonces si es una diapositiva no hay problema. Y si tiene animaciones ahí no hay ningún inconveniente. Pero preferiría que no fuera como un video donde se pone, le das play y se recorre todo. Mejor una presentación normal. Y al final sus fuentes de consulta. No olviden esto por favor. Y les voy a poner aquí cuáles son. Aquí están. Estas son las diapositivas. Les voy a dejar un minutito. Las diapositivas que sí deben llevar cita o paráfrasis, que son 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Las que no debe llevar paráfrasis, que son la 1, 2 y 6. Y las referencias, que es la 11. Les doy un segundo para anotarlo, por favor, para que lo actualicen y me digan si tienen alguna duda de la actividad 3 para pasar a la 4 e ir cerrando para que no se les haga tarde ni a mí tampoco. ¿Dudas de actividad 3, por favor? Obviamente esto lo pueden preguntar también el próximo viernes. Solo estoy planteando que ustedes tienen alguna pregunta ahorita. Perdón. A ver. Uy. Permítanme, por favor. Bueno, hay un pequeño problema de... a ver. Las imágenes es complicado encontrar el autor para la cita que nos recomienda hacer o sugiere buscar en dónde buscarlas. Déjame revisar aquí, Felipe, si te puedo ayudar en algo. Puedes buscar en enciclopedias. Wikipedia no es una mala referencia, pero siempre se ha usado mal. Se ha usado nada más como copy-paste. Entonces, en Wikipedia, si tú buscas Frankenstein, por ejemplo, tú entras a Frankenstein, hasta abajo vienen referencias. Ahí es buen lugar porque Wikipedia usa buenas referencias. Wikipedia no está mal, ni tiene por qué ser satanizada. Simplemente creo que se le ha dado un mal uso, en especial de los estudiantes. Entonces, no estoy diciendo que usen Wikipedia, aunque si lo hacen correctamente es bueno. Lo que estoy diciendo es que ustedes exijan un poquito más, vayan hasta abajo de la entrada de Wikipedia y vean ahí cómo es, qué fuentes están usando ellos, y entonces recurran a esas fuentes, que serían fuentes directas. Yaret, si es una diapositiva manejo la información en audio y no la escribo, ¿cómo la voy a citar? Si es una diapositiva, pero ¿cómo en audio? ¿En un audio? Ah, exactamente igual, Yaret, ya te entendí. Si por ejemplo citas un video, lo que haces es igual poner el autor, si no tiene autor el nombre del organismo al que pertenece, si no tiene un organismo pones el nombre de la página y listo, todos los demás datos los puedes obtener, año, link, fecha de consulta, etcétera, nombre del video, o sea, todo eso todo lo puedes recorrer, así que creo que no hay excusa con eso. Sí, Patricia. Una disculpa, asesor. No sé si yo entendí mal. No sé si pienso que Yaret se refiere más bien a la manera en que va a citar sus citas si ella realiza un audio en la diapositiva. No sé, ya, no, pues va, listo, ojalá sea eso. También en ese caso es, tiene que decirlo en audio, citado de o obtenido de, y ya entonces hace la cita igual que si la escribiera.
Espero que sí sea eso y haber contestado ambas opciones. Bueno, vamos a la actividad última, que es la actividad número 4, que se llama literatura y pluriculturalidad. Y que es que ustedes contesten, que ahorita no lo pude abrir, lo voy a reportar. No sé si ustedes lo pueden abrir y si no avísenme por favor. Traigo unos caracteres ahí extraños el formato. Entonces avísenme por favor, ya intenté bajarlo 2 veces y no puedo. Entonces les pido que ustedes me digan si lo pudieron abrir. Sí, Patricia. Otra vez, yo asesor. A mí me pasa lo mismo, me dice que no es posible descargar, pero le doy clic derecho y le pongo en abrir en otra pestaña y ya me permite descargarlo. Ok, es que yo no tengo esa opción, pero lo voy a revisar. O sea, sí me lo abre, pero no sé por qué no puedo. Pero bueno, igual voy a intentar en otro navegador y tal vez tenga más suerte. Lo que les piden ahí en particular es que ustedes contesten una serie de preguntas que tienen que ver con la pluralidad de la literatura. Es decir, con conocer ciertos como manifestaciones artísticas que tuvieron que ver con las lenguas originarias de México. Entonces, a partir de la escritura de un texto, de escuchar un texto, de leer varios textos, se van a poder dar cuenta cuáles son las preguntas que les hacen y cuál es la forma de contestar. Aquí les recomiendo que vean el material que se llama, ahora les digo, material se llama Literatura en Lenguas Originarias o Literatura en México. Esos dos son básicos para eso y les van a permitir contestar esas preguntas. Repito, las preguntas tienen que ver con material que es extraído a partir de manifestaciones artísticas previas a la adaptación del español como lengua oficial y que tienen que ver con las comunidades originarias que hablaban su propia lengua. Sobre esto, para ir cerrando hoy, les voy a compartir esta página que voy a profundizar un poquito más. Se llama 68 Voces. En esa trae una serie de cuentos o historias, vean, una por cada una de las voces que hay aquí, de las 68 que no, no oficiales en nuestro país, pero vienen animaciones que hablan sobre cómo es el mundo para una de estas comunidades. Vienen aquí muchísimas. Vienen aquí, por ejemplo, no sé, se me ocurre Purépecha, que es la zona de Michoacán. Viene aquí esta y viene una animación. Duran muy poquito generalmente. Vienen en español, acá está. Vienen en purépecha y vienen en inglés. Entonces me gustaría que revisaran algunas de estas y hablaran sobre ellas el próximo viernes. De todos modos, yo les voy a recordar esto. También se los voy a poner mañana en el foro Aprendiendo. Entonces, pues creo que es una buena ayuda para ustedes. Si tienen dudas, por favor, revisen los materiales. Ahora, ¿alguna duda o pregunta de la actividad 2, de la actividad 4, por favor? Gracias, Jared. Karina. Profesor, disculpe, ¿también va a llevar referencia de las lecturas? Justo me iba a referir a eso. Sí, Karina, en la actividad 2 les piden leer un par de materiales, tienen que colocar referencias y lo que ustedes busquen adicional también tienen que colocar referencias. Por lo menos tiene que haber, me parece que son 2 o 3, no me acuerdo ahora y no me abre el archivo. El viernes ya te digo con certeza, pero sí tienes que poner referencias en todas las actividades que hagas. Lo que no les estoy pidiendo de manera obligatoria, como en la anterior, son las citas o paráfrasis. Eso no es obligatorio. Pero algunos de ustedes, especialmente los que vieron el video y los que estuvieron presentes, gracias Karina, son 2 lecturas, especialmente los que estuvieron presentes en la sesión y vieron los videos,
les pedí que para reforzar y hacer mucho mejor sus actividades, que de por sí están muy bien hechas y tengo que felicitarlos por ello, colocaran fuentes, citas textuales y paráfrasis para practicar cuando tengan que hacerlo. No es obligatorio en la 2, en la 1, en la 4, en la 3 sí es obligatorio. En la 4 no. Yo solo les pido que practiquen y pongan en práctica lo que han aprendido en estas 2 semanas. Es muy interesante y les va a hacer que su trabajo sea mucho más rico y mucho más completo. De por sí creo que ha estado bastante bien. Son una generación bastante participativa y que lo refleja cuando escriben, pero como sugerencia pueden practicarlo. Pero sí, Karina, para contestar puntualmente, deben llevar referencias, por favor. Y si colocan citas o paráfrasis, su respectivo paréntesis, ¿va? De nada. ¿Alguien más? Ya me dijo Jared que no. Perla no. Karina creo que ya quedó. Y me falta eh, Patricia alguna duda y Felipe alguna duda. Muy bien. Perfecto. Entonces, con esto terminamos la sesión número 3. Ahí. Dice Felipe, en el punto 7 nos pide buscar una muestra de lírica mexicana. Ahí, por lo que entiendo, es buscar un video audio y pegar la liga. Sí. Y Felipe, no te olvides de pegarlo hasta el final. Tú estás buscando algo, me dices que lo buscaste, pero tienes que colocar las referencias hasta el final. Como si lo hubieras usado, porque en realidad lo usaste. Entonces ya me acordé, tienen que usar, creo que son por lo menos 4. Son 2 lecturas y 2 sugerencias que tienen que hacer. Entonces tienen que usar 4 referencias para contestar algo relacionado con lo que hizo Patricia. Sí, por supuesto, las dudas, Patricia, las pueden hacer el viernes. En realidad el viernes es el día que dedico más tiempo para sus dudas. Aunque vuelva a explicar esto, ya voy a tener el archivo y les voy a decir más o menos quién, porque el anterior se abrió, el problema es esta 4. Exacto, no tienes que escribir nada, solo poner la liga. Después tienes que hacer un audio y después tienes que poner otra liga y decir por qué escogiste esa. Entonces tienen que poner 4 referencias de manera obligatoria, ¿vale? Si tienen dudas, como bien dijo Patricia, pueden ir surgiendo el viernes. Me las pueden dejar en el chat también. No hay ningún problema con eso. Yo las iré dando seguimiento. Les daré seguimiento en estos días. Muchas gracias por haber asistido esta tarde. De verdad les agradezco mucho. Una disculpa por este malestar que tengo y que no me permite hablar como siempre. Pero espero el viernes ya estar mejor. Y nos vemos el próximo día, creo que es 3 de mayo. Disfruten el día festivo que se viene. Y nada, estaré atento para sus dudas. Muchas gracias. Y gracias Felipe. Gracias Jared. Y los demás también muchas gracias. Hasta el viernes.